bronce. Es otro error que se observa en otras investigaciones, es decir, que se confunde nuevamente la frecuencia absoluta por los valores de la variable y se busca una manera de calcular la media aritmética, por supuesto una manera importante. El ítem D, que sería uno de los ítems correctos, es decir, en este caso habría que analizar la forma de la distribución. Vemos que esa distribución es bastante sesgada a la derecha. Por lo tanto, de estas tres medidas de tendencia central que hemos mencionado, la más adecuada sería la mediana. En el punto E se hace referencia al proceso al algoritmo de cálculo de la media aritmética, en este caso sí, de manera correcta. Y por último, en el ítem F se trabaja también con las medianas, pero lo hemos indicado para ver si se respondía en este caso, y acá nos daba el juicio otra vez de que confundían la frecuencia absoluta con el valor de variable que corresponde a la media. Fíjense que es una actividad no tan compleja, pero que puede ayudarnos a dar mucho significado a estas medidas que son las que más se trabajan a nivel de la enseñanza de estadística. Como ya vimos en el currículum de secundaria nuestro, por lo menos los dos primeros años, son justamente las medidas que se trabajan aquí. Pero en este caso la hemos asociado a la forma de distribución, a detectar cuáles son los valores de la variable, cuál es la frecuencia absoluta. Es decir, hay muchos conceptos que están implícitos en esa actividad y que podrían justamente fortalecer la cuestión de las parcializaciones. Otro tipo de actividad que muestro en este caso para los estudiantes es el siguiente. En un ensayo de sanidad vegetal se estudia el efecto de una nueva formulación química para el control de una plaga en ajos blancos. Los datos se resumen a los siguientes gráficos. Entonces tenemos dos gráficos que representan un grupo de estudio de ajos, donde la variable de estudio, bajo estudio del perímetro de la cabeza del ajo, expresado en centímetros, y tenemos dos grupos, el grupo control, al que no se le aplica ninguna formulación química, y el grupo tratado, donde justamente se aplica esta nueva formulación. Entonces, en función de ese contexto, aplicamos algunas actividades para que el alumno trabaje sobre los datos. Fíjense que aquí estamos trabajando distintas maneras de lectura del gráfico, pero además también nos permite trabajar a lo que menciona Curcio, el hecho de no solo leer, de hacer una lectura, para la redundancia, literal de los datos en el gráfico, sino también leer un poco más allá de los datos, tratando de buscar ciertas irregularidades. Entonces, por ejemplo, en el primer ítem, que indica el tamaño de las muestras, estamos hablando de una lectura directa de los datos. Pero igualmente tiene su grado de complejidad porque el alumno debe reconocer que para poder indicar el tamaño de la muestra en cada capa, el control y en el tratado, deberá tener que leer la frecuencia absoluta de cada correspondiente a cada intervalo y sumar esa frecuencia absoluta para poder obtener la muestra. También identificar la variable bajo estudio hemos visto también en otras investigaciones que muchas veces se confunde nuevamente la frecuencia absoluta con la variable. Entonces, esta actividad conduce a eso, a tratar de ver si el alumno identifica claramente que la variable es el perímetro de la cabeza del dato. Luego se le pregunta en qué rango de valores se concentran los datos para ambos casos. Esta es una actividad que podemos decir que corresponde a lo que se llama la alfabetización estadística, pero también promueve el razonamiento estadístico. ¿Por qué? Porque si solamente leo el rango de valores donde se concentran los datos, es decir, donde tengo la mayoría de datos, por ejemplo, en el grupo control, podría decir que aproximadamente entre 6,8 y 8 centímetros se concentra la mayoría de los datos. Mientras que en el grupo tratado esa mayoría de datos está concentrada entre 8,7 y 10,9. Eso sí es una lectura directa de los datos. Pero también esta actividad promueve el razonamiento estadístico porque
el hecho de leer dónde se concentran los datos, puedo relacionarlo con el centro de la distribución. Y esto ya me empieza a dar ciertas ideas de en qué rango, en qué intervalo realmente deberán estar las medidas estadísticas, por ejemplo, de tendencia central, que sean más representativas de la distribución. Entonces, esta actividad, por supuesto, la podemos relacionar con la que sigue, que pide que el alumno indique qué medida de tendencia central elegía en cada caso, o sea, para el grupo control, para el grupo tratado. Y aquí entonces no solo deberá analizar lo que ya analizó en la actividad anterior, es decir, cuál es el rango en donde se centra mayor cantidad de datos, sino también ver la forma de la distribución. En el grupo control tiene una distribución sesgada, mientras que en el grupo tratado. Otra actividad que tenemos es que a partir de las distribuciones observadas, decir si ambas tienen la misma variabilidad. Y aquí también, otra vez, dejamos abierto al alumno la decisión de elegir entre todas las medidas que conoce, que le mida la dispersión, por ejemplo, de la distribución, elegir cuál de ellas es la más adecuada para comparar la variabilidad entre las dos distribuciones. Por otro lado, esta actividad también nos permite visualizar si se presenta un error que también se ve en muchas investigaciones, que se centra en que los alumnos hablan de variabilidad analizando la diferencia que hay entre las frecuencias. ¿Sí? Es decir, si hay muchas barras con frecuencias muy diferentes, ellos dicen que hay mucha variabilidad. Y no analizan la dispersión absoluta o relativa respecto de una medida de tendencia central, como puede ser la desviación estándar, por ejemplo. Entonces aquí el alumno podrá, por ejemplo, elegir el rango, aunque si relaciona esta medida con lo que ha indicado en las actividades anteriores, verá que el rango, aunque en el grupo de tratados tiene un rango un poquito mayor que el control, en realidad la concentración de datos y la forma de la distribución hacen que, por ejemplo, la medida aritmética que no representativa y presente menor dispersión, esa distribución que en el grupo control. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense que llevan a hacer un análisis completo y complejo de los datos, que no es lo mismo que si nosotros le dijéramos al alumno, a partir de las distribuciones observadas, calcule la desviación estándar, como muchas veces ocurre. Y por último, la última actividad que planteamos aquí dice, ¿podría usted tener una conjetura sobre el efecto de la nueva formación química? Aquí estamos empezando a preparar al alumno para introducirlo a las ideas de inferencia estadística, es decir, plantear una conjetura en base a los datos muestrales y luego hacerle ver que estos datos no me van a servir para poder, no me van a servir directamente para poder probar esa hipótesis, sino que tendré que tener en cuenta otras cuestiones para poder modelar. La educación, la estadística en la educación. En educación básica, por ejemplo, no se lleva como una unidad de aprendizaje como tal, pero se incursiona o se da en ciertos ejercicios la estadística. En el caso del nivel medio superior, algunas instituciones lo toman como optativa, o en el caso del Instituto Politécnico Nacional, en los centros de estudios científicos y tecnológicos, lo toman en la última unidad de aprendizaje después de las demás matemáticas. Este conocimiento que el estudiante va adquiriendo, pues el docente lo debemos de considerar en tomar y seguirnos formando para que no nada más tengamos las definiciones como tal, sino que ellos mismos en su andar, tanto en la parte profesional como en la cotidiana, sepan ellos llevarlo a cabo, cuándo, cómo y dónde llevar este conocimiento en la estadística. Las categorías que describes en el artículo realmente son ideas estocásticas muy puntuales y pertinentes. Liliana, a partir de ellas se distinguen los detalles que hacen la diferencia entre una adecuada interpretación de la información disponible y de aquella que está equivocada. ¿Podrías mencionarnos, platicarnos sobre las categorías de análisis a las ideas fundamentales de los datos?
que exponemos como artículo principal, digamos, en el foro, nosotros hemos hecho entrevistas a profesores y a partir de estas entrevistas hicimos una categorización previa de las cosas que pensábamos encontrar en las respuestas de los profesores. Entonces hicimos una categorización centrada en ideas que pensábamos que estaban más asociadas a los datos, básicamente, al tipo de muestreo e ideas asociadas a lo referente ya específicamente a las inferencias, la validez de la inferencia que se estaba realizando en ese informe. Entonces, en relación con las ideas que nosotros consideramos que eran fundamentales asociadas a los datos, en ese contexto que planteamos en el artículo, una de las ideas era la de variable estadística. ¿Por qué pensamos esto? Porque en realidad el informe sobre el cual luego hicimos la entrevista, es decir, si todos lo han leído, en realidad nosotros nos basamos en un informe sobre el estado nutricional de niños de la provincia de Santa Fe, que era un informe radial, en realidad una entrevista que se había hecho a la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, y esta se refería al estado nutricional de los menores de 6 años, específicamente a cuestiones relacionadas con obesidad y sobrepeso. Dado que esta persona hizo su exposición o contestó estas preguntas en base a otro estudio que en realidad había hecho el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, nos fuimos a analizar ese informe del Ministerio de Salud y en base a esto nosotros planteamos preguntas a nuestros entrevistados. Entonces, ustedes analizan el estudio que realizó el Ministerio de Salud, van a ver que en realidad las conclusiones que sacan sobre una variable, que es la que consideramos variable bajo estudio, que es el estado nutricional en menores de 6 años, y que ellos categorizan como niños desnutridos, niños normales o niños que tienen obesidad y sobrepeso. Pero entonces este estado nutricional, o sea, esta variable cualitativa, la han obtenido a partir de un índice antropométrico. Y ese índice antropométrico se calcula como la razón entre el peso y la talla. Es decir, que parten de dos variables iniciales, que serían el peso y la talla de cada niño, de ahí construyen el indicador y luego construyen la variable bajo estudio, que es el estado nutricional. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos ver era si los profesores identificaban cuál era la variable sobre la que se estaban sacando conclusiones. Otra idea asociada a los datos son las categorías de la variable. Es decir, en realidad lo que pretendíamos era ver si los profesores identificaban que en el informe radial se daban dos categorías mutuamente excluyentes. Una era la obesidad y otra el sobrepeso. Es decir, la presidenta del Colegio Nutricionista hablaba que había un X porcentaje de niños obesos y un X porcentaje de niños con sobrepeso, por separado. Mientras que si vamos al informe de salud, desde donde se sacaron las conclusiones, se considera como una categoría de la variable estado nutricional la obesidad y el sobrepeso. Es decir, no se las considera mutuamente excluyentes. Otra cuestión, otra idea asociada a los datos era la idea de población, porque generalmente cuando hablamos de población muchas veces también se producen algunos conflictos, porque la mayoría de las veces la gente, o de manera intuitiva, cuando se habla de población, estamos hablando de población de unidades experimentales, es decir, la población de individuos sobre la que se realiza el estudio. En este caso, la población de unidades experimentales serían los niños menores de 6 años, donde se hace una restricción, que son aquellos niños que han tenido un bajo peso al nacer. Pero la población estadística es otro tipo de población sobre la que se puede realizar una inferencia, y la población estadística está conformada por la característica bajo estudio de la población de unidades experimentales. Entonces, en nuestro caso, la población estadística sería el estado nutricional de los niños menores de 6 años de la provincia de Santa Fe con bajo peso. Entonces, sobre la población estadística sobre la que realizamos la inferencia.
Bien. Ya yendo a lo que son las... Sí, Liliana, ¿ibas a comentar algo más? Sí. No. Bien. Sí, esta primera parte de pregunta ante la investigadora, pues se tiene todavía para más. Desafortunadamente el tiempo nos gana y le vamos a dar oportunidad a las preguntas que han llegado del foro y también los que están conectados en videoconferencia, en los cuales en el cual le pedimos a Biológica si puede proporcionar pregunta, comentario. Bien, mientras en lo que Biológica se conecta y nos da su comentario o pregunta, tenemos aquí una pregunta de María de la Paz Miguel Estacuche, de Bachillerato de San Luis Potosí. Difundir y favorecer la alfabetización estadística en distintos niveles educativos, considero requiere la ubicación de la problemática específica de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos estadísticos. La pregunta es, ¿cuál sería la estrategia a emplear para iniciar dicha ubicación? Disculpa, Claudia, ¿podrías volver a leer la pregunta final? Sí, claro que sí. Que en este caso pregunta que cuál sería la estrategia a emplear para iniciar dicha ubicación. En este caso se refiere a los niveles educativos. Bien, gracias. Estas cuestiones no son nada simples porque creo que requieren un trabajo conjunto entre los profesores, los que formamos a los profesores y también todos aquellos que estén abocados a los diseños curriculares, porque generalmente, no sé cómo funciona en México, pero aquí el Ministerio de Educación de cada provincia realiza su diseño curricular y establece cuáles son los contenidos que se deben desarrollar en el nivel secundario, por ejemplo, también en el nivel primario. Por lo tanto, los profesores muchas veces están un poco atados a ese diseño curricular y, en consecuencia, a veces nos enseñan otros contenidos de estadística porque no aparecen en los diseños curriculares. En otras ocasiones nos enseñan estos contenidos porque los profesores manifiestan que no se sienten seguros al enseñar los contenidos en estadística, porque saben que si se hace un planteo abierto, por ejemplo, de actividades, es posible que aparezcan distintas respuestas que pueden ser correctas y ellos prefieren tener actividades que tengan una sola respuesta. Entonces, en ese sentido, tratan de dejar los contenidos de estadística para la última parte del año, generalmente no llegan a desarrollarlos y ahí queda la enseñanza de la estadística. ¿Cuál sería la estrategia a emplear para poder introducir los distintos contenidos en los distintos niveles? Bueno, creo que un poco tenemos que empezar por cada uno de nosotros como profesores, empezar a introducir aunque sean pequeñas actividades, ¿no? A veces nos pasa que queremos solucionar el problema de raíz y en un solo momento o a lo mejor en un mes de cada enseñanza. Entonces es posible que muchas veces introduciendo pequeñas actividades a lo largo de la enseñanza y relacionado con otros contenidos matemáticos también, podemos ir introduciendo estas ideas estadísticas en distintos niveles. Por ejemplo, les presento un caso de una profesora de nivel primario que ha trabajado, ha venido a buscar apoyo, digamos, a la universidad para que nosotros la guiemos en cómo trabajar en un tercer grado del nivel primario, que tenían chicos de 8 o 9 años.
Y con ella, por ejemplo, hemos hecho un trabajo bastante interesante, pues cuando empezó a trabajar con cuestiones relacionadas a proporciones o a porcentajes, introdujo un estudio que se había hecho en relación a un año que hubo muchos casos de gripe en la ciudad, y entonces buscó información en un diario y a partir de allí empezó a derivar esa actividad para trabajar el concepto de porcentaje y de proporción y a la vez trabajar con tablas y con gráficos estadísticos. Entonces, creo que la estrategia es esa, tratar de empezar a pensar pequeñas actividades